Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre las preguntas de control. Mi nombre es Cristian Alejandro Larico Quisbert, estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Informática. Actualmente curso el séptimo semestre en la materia de INF 272, taller de base de datos, con el docente licenciado Reinaldo Ceballos. Introducción. ¿Qué son las preguntas de control? Las preguntas de control, también conocidas como preguntas interpretativas, son aquellas que tienen el objetivo de entender con precisión un pensamiento y descubrir qué tanto ha comprendido el participante de lo que se está preguntando en la encuesta. En el ámbito de base de datos, son preguntas ya sean de manera verbal o escrita a un problema específico en el diseño de una base de datos. Pero, ¿para qué sirven las preguntas de control? Las preguntas de control nos sirven para validar el diseño de una base de datos, para contar con fiabilidad y consistencia de datos. Objetivo: entender con precisión un pensamiento y descubrir qué tanto entendemos sobre el tema. En el caso específico de las bases de datos, nos ayuda a obtener la mayor cantidad de información que podamos requerir y así poder cubrir las diferentes consultas que nos puedan solicitar. Antes de pasar a explicar cómo se usan las preguntas de control, necesitamos saber dónde es recomendable aplicarlas. Y es recomendable aplicarlas en el modelo lógico. Pero, ¿qué es un modelo lógico? Un modelo de datos lógico describe los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se implementarán físicamente en la base de datos. Ejemplo: base de datos para un sistema de Cartex. En este caso vamos a tener 4 tablas. La primera tabla es la tabla materias, que va a tener los campos de sigla y descripción. La segunda tabla va a ser la tabla docentes, que va a tener el carnet y nombre. La tabla estudiantes, que va a tener carnet, apellido paterno, apellido materno y nombres. Y también vamos a contar con la tabla histórico, que va a tener un ID histórico, el código del estudiante, el periodo, la sigla, la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial, la nota del examen final y el código del docente. A simple vista parece que estos datos son suficientes para crear nuestra base de datos de un sistema de Cartex. Procederemos a realizar las preguntas de control para verificar si en realidad cumple todo lo solicitado. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuántos aprobados existen en el periodo 1-2019? Podemos responder a esta pregunta sí. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra tabla, en nuestro modelo lógico, lo que vendría a ser el periodo. También contamos con la nota del primer parcial, segundo parcial y el examen final. Entonces podemos saber la cantidad de aprobados haciendo una suma y obviamente que esa suma de las notas de los exámenes sea mayor a 51. Y también podemos verificar que sea en el periodo exacto, ya que tenemos el campo periodo. Entonces, ¿cómo sería el query de esta pregunta de control? Pues simplemente vamos a hacer un select, vamos a usar un count porque nos pregunta cuántos aprobados existen, una cantidad, de donde ya vimos que de nuestra tabla histórico, donde el periodo, nuestro campo periodo sea igual a 1-2019, además que la nota de todos los exámenes sea mayor o igual a 51. Genial, entonces de momento nuestra base de datos cumple con esta pregunta de control. Pasemos a realizar otra pregunta de control. ¿Cuántos aprobados existen en todas las gestiones? Genial, ¿podemos obtener esta pregunta, este query? Sí, ¿por qué? Porque contamos con la nota del primer parcial, segundo parcial y el examen final. Tenemos que hacer las sumas respectivas y cuando sea menor a 51 ya vamos a tener la cantidad de aprobados. Obviamente también necesitamos hacer uso del count y analizar la tabla histórico y como les acabo de explicar, la nota de los exámenes tiene que ser menor a 51. Genial, entonces de momento sigue cumpliendo las preguntas de control que me planteé hasta el momento. Pasemos con la tercera pregunta de control. ¿Qué cantidad de inscritos con el docente de nombre X existe? Esta pregunta de control no puede ser realizada por nuestra base de datos. No contamos con una tabla de inscripciones. Si se dieron cuenta, esta tabla histórico representa los semestres que ya fueron aprobados. ¿Por qué? Porque tenemos la nota del examen final, nota del segundo parcial y nota del primer parcial. Entonces no tengo como tal una tabla de inscripciones. ¿Cómo soluciono esto? Obviamente implementando una nueva tabla, la tabla de inscripciones. Si creamos la tabla de inscripciones que tendrá las relaciones mostradas en el nuevo modelo lógico, podemos realizar la consulta anterior con la cual teníamos dificultades.
Ahora sí, ¿qué cantidad de inscritos con el docente de nombre X existen? Lo primero que debemos hacer es encontrar el carnet del docente de nombre X. Es por eso que estoy haciendo esta consulta y obviamente me va a devolver el carnet. Después de obtener el carnet del docente de nombre X, tenemos que hacer una comparación en la tabla de inscripciones, ¿okay? Donde en este caso el código del docente sea igual al carnet que obtuve anteriormente. Y de esa manera podemos responder la pregunta de control que nos plantearon. Genial. Pasemos a nuestra cuarta pregunta de control. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que aprobaron en segundo turno? En este caso, nuestra base de datos propuesta no puede realizar la consulta, ya que no contamos con un campo específico en donde nos diga que sí ha dado un examen de segundo turno o no lo dio. Una solución factible sería aumentar el campo nota segundo turno, que lo podemos abreviar con N2T, donde podemos manejar los siguientes valores. Entonces, cuando nuestro N2T sea igual a 0, nos realizó el examen de segundo turno, ya sea porque aprobó sin necesidad o tal vez porque lo abandonó la materia. Cuando nuestra nota de segundo turno sea mayor a 0, realizó el examen de segundo turno. Genial, entonces implementando ese nuevo campo que vendría a ser el N2T, tendríamos el siguiente modelo lógico de nuestra base de datos. Entonces ahora sí podemos dar solución a lo que era la pregunta de control solicitada. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que aprobaron el segundo turno? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ir al histórico y verificar donde nuestro N2T sea mayor o igual a 51 es los estudiantes que han aprobado con el segundo turno. ¿Okay? Entonces tenemos el query. Como me pregunta la cantidad, tengo que hacer uso del count y aparte tengo que irme a la tabla histórico, ¿okay? Donde la nota del segundo turno N2T sea mayor o igual a 51. Conclusión. Como pudimos observar en el ejemplo, al realizar las preguntas de control, fuimos haciendo cambios a nuestra base de datos, específicamente a nuestro modelo lógico. Si el diseño de la base de datos responde a todas las preguntas de control dadas, podemos validar el diseño de la misma. Como vimos en nuestro pequeño ejemplo, simplemente respondimos 4 preguntas de control. Si esas 4 fueran el total de las preguntas que me está solicitando ya sea la empresa o la persona para la cual estoy creando nuestra base de datos, ya estaría validada. En tal caso de que no cumpla como tal alguna de esas, no podemos validarla. Tenemos que buscar la manera de cómo poder responder esa pregunta. Recomendaciones. Se recomienda elaborar de manera correcta las preguntas de control, que no sean repetitivas y se adecúen al uso que se le dará a la base de datos. Recuerden que entre más preguntas de control responda a tu base de datos, esta cumplirá mejor su función. Gracias por su atención.